¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén sintonizando esta emisión de La Última Página. Los saludamos con mi querido amigo Sebastián Porrini, el de Aurea Panoplia, el de Broncíneas Túnicas. Me gustan esos. El héroe entre los héroes. Qué lindo, qué lindo. Porrini, Sebastián, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ortega, Diego, ¿bien? Bien. ¿Todo Estamos, bien? Estamos muy formados. Sí, la verdad que sí. Pero me gustó la idea del epíteto épico. Claro. El epícteto. El epíteto, claro. Les damos la bienvenida, estamos muy contentos. Notarán nuestra alegría, porque cada vez que nos juntamos a grabar es un motivo de celebración para nosotros, no solamente por las libaciones y por los placeres mundanos, sino por el enorme placer estético que nos provee la literatura. Exacto. Y hoy les aclaramos dos cosas. Tiene un tono soler serrano. Sí, pues bien, maestro Porrini, allá por el año 2013 usted publicó el libro... Que por otra parte toda mi admiración a Soler por Serrano. supuesto, maestro. Maestro. Quien pudiera, ¿no? Vamos a relajar un poco. Les advertimos que la iluminación de hoy es pésima porque está lloviendo. Estamos haciendo una inversión. Si quieren contribuir, vamos a hacer un pequeño anuncio. El Patreon sigue activo. Agradecemos a todos los Patreons. Ya vamos a poner la placa de agradecimiento. Pero prontamente vamos a abrir un medio de colaboración que creo que se llama Cafecito. Bueno, te estoy sorprendiendo. Me habías dicho algo, digo, pero... Que es voluntariamente en pesos, ya no en dólares. Porque el dólar, para quienes quieran contribuir en dólares, eso sé que es una molestia. Sí. Los que nos ven de afuera también puede ser una molestia. Pesos. Así que bueno, abriremos otro canal, quizás más pensando para el año que viene, pues ya estamos en las postrimerías del tercer año de La Última Página. Exactamente. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos al tema. Lo primero era eso, la iluminación no es muy buena porque afuera es un día horrendo. Y la segunda es que este programa va a ser largo. Va a ser largo. 4 o 5 horas. Mínimo, la introducción. Porque vamos a vamos a comentar y a dialogar en torno de uno de los temas, y yo no sé si mitologema, pero sí uno de los tópicos o uno de los grandes atractivos de la literatura, sobre todo de corte medieval, de la famosa materia de Bretaña, del ciclo artúrico, que es el famoso mito, relato, leyenda de Tristán e Isolda. Sobre todo dedicado a un no recuerdo el nombre, lamentablemente, Córdoba, un oyente que nos te llamó cuando vos estabas en el programa de Sebastián de Caro, a quien va nuestro saludo también, y nos pidió en vivo que hiciéramos un programa sobre Tristán. Y usted se lo prometió, y lo prometido es deuda, así que aquí estamos. Vamos a dialogar con Sebastián, vos y yo, en torno del mito de Tristán e Isolda, que obviamente, seguro, más de uno debe asociar con la famosa ópera de Wagner, ¿no? Que es inevitable. Es inevitable, como bien decís, llegar a un punto, ¿no? de casi clamor popular. Totalmente. Y decir que, bueno, Tristán e Isolda se hizo mucho más conocido como mito y como tema a partir de esa famosa ópera de Wagner. Ya hablaremos de Wagner, hoy vamos a hablar de él. Pero tenemos que contextualizar un poco, centrarnos un poco en la parte más técnica, por ahí más formal, que son algunos datos, algunas fuentes de corte más bien histórico y literario. Lo que sabemos por los estudios especializados y los grandes, digamos, exponentes del ciclo de Bretaña y de la materia de Bretaña y del ciclo artúrico, es que Tristán, sobre todo el caballero Tristán, pertenece al ciclo de relatos o de leyendas de origen, y acá empieza el problema. Vos vas a buscar una solución, supongo, a ese problema, que son las fuentes del famoso Tristán. Bien, básicamente tenemos dos grandes, por lo menos lo que se conoce, tenemos dos grandes líneas de investigación. Por un lado, la que asocia el origen de Tristán a la línea galesa, bretona, celta, irlandesa. Bueno, Isolda es una princesa irlandesa, Isolda la blonda, ¿no? La admirada Isolda. Y por otro lado tenemos la raíz un poco más francesa, provenzal, ¿no? Bueno, habría que discutirlo. Tanto contaminada. Y sí, qué sé yo, es muy difícil cuando uno ingresa al tema medieval y sobre todo esa región, la región de Bretaña, ¿no? Ya lo hemos dicho cuando hicimos los dos programas dedicados al ciclo artúrico. Las fuentes son muy difusas. Tristán, por ejemplo, para hacer algún tipo de alusión,
tiene un nombre cuyo origen podría haber sido galés. Sí, Dristán, dios. Drustanan o algo así, Drustanan, Sí. que tiene una raíz galesa, Ujú. es el sonido, el choque de las Sí. espadas, pero a la vez tiene un origen latino, tantris, ¿no? Ujú. Que es uno de los nombres Ujú. que él toma en una de las Exactamente. versiones, que es la inversión de su nombre, Sí. tantris, el caballero triste, ¿no? Exactamente. Tristi en latín. E Isolda, que como decíamos recién, pertenece, Isolda, Iseo, Iseult, Ujú. Jesult, ¿no? Ujú. Isota. Isota, ¿no? Depende Ujú. de la Ujú. vertiente, que es una princesa irlandesa que debe ser, digamos, llevada frente a la corte de Marcos de Cornualles, el tío de Tristán, quien lo manda como rey a traerle a la más bella princesa irlandesa que es Isolda para desposarla. Bueno, Tristán se enamora de ella y cometen un acto impensable para la época, que es que un caballero traicione el honor de su señor, de su rey, convirtiéndose en amante Claro. de la quien sería luego la reina Isolda. Pero bueno, eso obra dentro del Exacto. argumento que ya vamos a comentar. Pero para que tengamos una idea, al momento de hablar del mito de Tristán e Isolda, tenemos que tener en cuenta estas complejidades en las fuentes. Pero lo más importante, me parece, para empezar a dialogar con Sebastián, es el hecho de que a partir del mito de Tristán e Isolda, que por supuesto tiene un antecedente directo con el mito de Píramo y Tisbe, ¿no? Que después va a Me ser... atrevo a decir que más atrás. Más digo, atrás, ahora- bueno, está bien. Mm. Por ahí la fuente más directa o la fuente Sí. prima facie. La historia de más amor, asociable, decís la vos. historia de amor, que Claro. o sea, Mm. el arquetipo de la historia de amor entre Tristán e Isolda se puede rastrear en Píramo y Tisbe, se puede rastrear en Romeo y Julieta, Sí. en el hecho de considerar el amor cortés o el amor cortesano como una imposibilidad, Sí. ¿no? Hay una imposibilidad manifiesta, o sea, Isolda es prometida del rey Marcos o Marque. En algún momento también. y Tristán no puede acceder a ella. Pero el amor, merced a esa pócima mágica que los Exactamente. enamora, que los apasiona, que Eros los invade, es mucho más fuerte. Y ahí hay un tópico, del cual vamos a hablar también en este programa, que tiene que ver con el concepto de amor físico, de amor corporal, Claro. y de amor intermedio, el amor erótico, Ujú. el amor pasional Exacto. y el amor espiritual. Uy, esto va a ser muy largo. Entonces. El amor Claro. espiritual, ¿no? Ok, Es decir, perfecto. vamos a hablar de esas cuestiones. Pero Muy bien. más o menos, ¿sí? Tenemos en lo que es el ciclo medieval, siglo XII aproximadamente, tres grandes fuentes. Vos hablás de Chrétien de Troyes, se habla de un poeta francés, Berulle. Berulle, exactamente. Tomás iba a decir de Aquitania, ya vas a No, ver por de qué. Bretaña. Tomás de Britania, Exacto. por supuesto, miembro de la corte de Leonor de Aquitania, Sí, una de las sí. grandes impulsoras de la poesía medieval De del la amor corte de amor, cortés, claro, ¿no? exactamente. Lolé de Marie de France, que Marie sé yo de qué. France, sí, Bien. señor. Este, Tiene le sobre Tristán sobre Tristán específicamente. tiene el Chevre Fou, algo así, el Sí. caballero tonto, el caballero Sí. enloquecido, Chevre, también sabes que puede ser entendido cabra. cabra, bueno, Como que el la que está- locura de la claro, cabra. Es decir, exactamente. porque hay también un poema, Folie Tristan de Oxford, Ujú. La locura de Tristán de Oxford, que es un Claro. manuscrito también, en una clave más humorística, no tan solemne, Exacto. que plantea que justamente para poder acceder al amor de Isolda, al amor prohibido de Isolda, Tristán se hace pasar por loco. Por eso Exacto. es de la folie, ¿no? La locura, Exactamente. que después dará full. Exacto. Como verán, de entrada tenemos un problema etimológico y filológico enorme. Totalmente. Vamos a tratar, Sebastián, de ordenar un poco Bueno, este quilombo. yo voy a tirar más lío, fundamentalmente. Se calcula que la llegada de monjes griegos a Irlanda se da hacia el siglo VI por la expulsión que van a sufrir por la llegada de fundamentalmente los musulmanes, ¿no? Cuando digo monjes griegos no piensen de Grecia, sino me estoy refiriendo a monjes coptos que hablan en griego en Egipto, ¿no es cierto? Siglo VI, VII, hacia esa época. Estos monjes llevan en sí no solo el cristianismo,
con el cual la leyenda se va también a, digamos así, alimentar, sino la mitología griega. Entonces voy a ir más atrás. Hay 3 elementos que relacionan la historia de Tristán con un mito muy grande de Grecia. ¿Cuál? El mito de Teseo. Bueno, tenés Claro. razón. Teseo y Ariadna. Exacto. Primero, ¿qué hacen ambos? Se enamoran de una mujer por hechos no naturales, vamos a hacerlo así. En segundo lugar, matan un monstruo. Morholt, en el caso de Tristán, y el Minotauro, en el caso de Teseo. El abandono, ¿no es cierto? También. Pero, ¿qué lleva Teseo de vuelta a Atenas para avisar a su padre? Las velas negras. Las velas negras, ¿Y totalmente. qué pasa con Tristán y eso? Las velas Las negras. velas negras. O sea que el mitologema del héroe que de alguna manera ha pasado una serie de pruebas, porque Tristán es un guerrero, Sí, ojo, es, no es un caballero de es la un mesa caballero redonda. de armas tomar, de la claro. tabla redonda. Exacto, y se lo incorpora al ciclo artúrico, se incorpora al ciclo de Parsifal en algún momento. En la Edad Media, en esa Edad Media creativa al máximo. El primer origen estaría basado en esa historia. No es que sea literal, sino que es el mitologema, Ahí entiéndanme. está. Sí. O sea, no es Tristán es Teseo, no, es otro personaje. Pero el mitologema de esa estructura sobre la cual se construye la idea de un amor imposible, de la muerte de un monstruo y del retorno a la patria, o en el caso de Tristán, de la vuelta de reunión con Iseo a partir del símbolo de las velas blancas y las velas negras, está muy marcado. Primer punto. Segundo punto, la herencia celta. La herencia celta es clave en este caso. Hay historias de la zona de Irlanda, de la zona de Cornwalls, ¿no? De esa punta que tiene Inglaterra hacia el sur, de Gales fundamentalmente, que ya hablaban de ciertas divinidades, Dristán, Dristana, ¿no? Que tienen, exactamente, que tienen relación con el erotismo, con la fertilidad, porque no se olviden ustedes que en un momento en la historia se cuenta la idea del filtro de amor, que es ni más ni menos que la lluvia de primavera, ¿no? Simbólicamente, o sea, la lluvia de la primavera para volver a fertilizar, lo que va a volver a traer la fertilidad, ¿no? Estamos hablando de una zona muy árida. Y retomo el elemento originario, la llegada de monjes a Irlanda, que convierte a Irlanda en territorio cristiano, pero que le suma a la hermosa mitología celta la tradición griega. Es decir, una combinación. Por eso hay elementos celtas y elementos de la tradición griega. Sumemos a esto la complicación que luego posteriormente va a traer la llegada de los normandos, es decir, mucho más todavía, o sea, la influencia francesa y demás. Por otra parte, yo les pregunto, ¿qué plantas surgen de la tumba de Tristán e Isolda? Si no es la suma de toda la mitología, una hiedra y un rosal que se entretejen, dice, en la tumba. La hiedra, vamos a dejarla, ahora la voy a tocar. Empiezo por la rosa. La rosa es el símbolo, no es de la virginidad, gente. La rosa es la inteligencia, es el símbolo de María, en tanto, la Sofía perennis. El rosetón. El rosetón, exacto, lo que bien Diego cita en relación con las catedrales. Y la hiedra, para los que tenemos hiedra acá, yo en el fondo tengo, la hiedra es la planta sagrada de quién, aparte de la vid, de Dionisos, es decir, del Eros más, de la fertilidad. Y del Eros salvaje. Del Eros salvaje, porque el incontrolable. Trayéndolo a nuestro tema, el amor Adelante, sí. de Tristán e Isolda no es el amor meramente contemplativo, Sí. sino que es el amor corporal, el amor físico. Sí, físico, por supuesto. Claro. Con Wagner, cuando hablemos de Wagner, vamos las aguas en Wagner. Pero digo, está esta cuestión de la posesión. No, claro. No es un amor, entre comillas, platónico, por decirlo. No, claro. Y la segunda gran vertiente, o sea, todo lo que he nombrado de esa tradición, también viene de Grecia, y es el mito del enfermo.
es decir, el herido. Tristán es herido varias veces, ¿sí? Sí. ¿Y quién puede curarlo? Bueno, es el mito de Paris y Enona, ¿no es cierto? O si ustedes quieren también, esperen que el otro gran héroe, como es el que es herido Diego, que es importante, Filoctetes, que está la tragedia de Sófocles. Pero sobre todo el de Paris, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque Paris, ¿quién puede curarlo? Bueno, fíjense, Tristán, recuerden, ¿eh? ¿Quién puede curarlo solamente? ¿Quién es la que tiene el arma? Enona. ¿Quién es Enona? La esposa. Y Enona se niega. Y si estudiamos las historias más antiguas de Tristán y Isolda, también ella se niega. Sí. ¿Sí? De hecho, en la ópera él se saca, digamos, la venda que cubre su herida y muere merced, o sea, a partir de esa herida. Sí, señor, exactamente. Eso está muy bien planteado en Wagner, sobre todo. Ahora, todo esto se filtra con la genialidad de la alta Edad Media, de la más lejana, las leyendas propiamente de los celtas, los mitos celtas, y se convierte en esta genialidad que es una historia de amor en un primer grado, ¿sí? Por eso lo que bien decía Diego, Piramitisbe, una historia de amor. En segundo lugar, una historia de símbolos claves, ¿no? Estamos hablando de plantas sagradas, filtros sagrados, tiempos sagrados, etc. Y un tercer nivel, que es todavía más fundamental, que es el tema de lo que Wagner logró hacer. Es decir, una trama metafísica. Es el amor metafísico. Por supuesto, como bien dice Diego, cuando uno dice amor metafísico, se imagina a un tipo, necesito, volando y mirando pavadas. No. El amor metafísico es el amor, justamente, de entrega total. Es decir, de fusión. Que Wagner lo logra con la música, que ahora Diego nos va a relatar mucho mejor. Y piensen que en ciertos poemas hay dos Isolda. Sí. O sea, la duplicidad de Isolda, como la de Tristán, como bien decía Diego, tan triste, ¿sí? Tan triste, tiene que ver también con el género duplo, el bien y el mal. Ambas cosas. Es decir, los héroes tienen que tener estas características. Que viene el nombre Tristán, según la leyenda más antigua, de que la madre, Blanche Fleur, o sea, la blanca flor. ¿Sí? O sea, le dijimos que iba a ser largo esto. Iba a ser largo. Paciencia. Claro. El padre muere de Tristán y Tristán es huérfano doblemente. La madre muere y dice, has nacido de un hermoso amor, pero has nacido en un momento de tristeza, por eso serás Tristán. ¿Sí? En los poemas más antiguos. Con lo cual, en estos poemas que habían llegado a lo que los monjes llamaron armórica, es decir, la Bretaña, ¿sí? Con lo cual nos encontramos ante una fuente inacabable, ¿sí? De mitologemas, que vienen de la antigua Grecia, de la tradición celta, de la tradición, por supuesto, inevitable cristiana, que va a influir de manera clave, pero también de la tradición nórdica. Sí. Es decir, está todo, porque la hiedra, ¿no? Todos esos símbolos están perfectamente conectados en una primera historia de amor. Eso es una historia simbólica. Porque, a ver, la primera historia es muy simple. Muy simple. El rey Mark de Cornwalls le pide a Tristán que vaya a Irlanda a traerle a la princesa, ¿no? Bueno, el de amplia osamenta, Mark, amigo de los toros. También debe ser engañado, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, claro. Entonces Tristán va sin saber que Isolda va a ser la prometida, y sin saber que se va a enamorar. Exactamente. Va como caballero. Y en el viaje, depende de la versión, un viaje en barco, un viaje por tierra, exactamente, por accidente toman una pócima, ambos, y a partir de esa pócima mágica, un brebaje, se enamoran perdidamente. Y ahí empieza, también vos citabas, ahora que lo traes a colación, Teseo y Ariadna, están separados por un laberinto, por lo intrincado. La rosa de Montmartre, el laberinto, el rosetón de la nave de Montmartre, es una rosa. Montmartre, bien dije, o estoy equivocado. El Sacré-Cœur. El Sacré-Cœur. O, si querés, Chartres. Bueno, una catedral importante. Exactamente. Es un laberinto. O sea, están separados por un laberinto, porque públicamente Tristán y Isolda son
Tristán, el sobrino del rey Marque, e Isolda, la prometida del rey. Claro. Ahora, en el fuero íntimo, en el fuero del adulterio, son amantes. Sí, Porque es un amor pasional. sí. Es el eros que posee a ambos y del cual no pueden desasirse, Que surge, Diego, de una venganza. por supuesto. Porque en realidad Isolda lo quiere matar. Tristán mató a su tío, que es el monstruo. Claro. ¿Sí? El monstruo del cual le hablábamos. Ahí está lo fabuloso de esta historia. Lo teseico. Claro, lo teseico, ¿no? El tío, en este caso el hermano, ¿no? Hermano. En Teseo, muy bien, claro. Es decir, cómo la sangre está metida. Y hay una confusión de filtros. Totalmente. El veneno se convierte en amor. Bueno, señor, esto no termina más. Romeo y Julieta, Claro, sí. exacto. Hamlet, Exacto. ¿no? El loco, Claro. un Hamlet que El- se hace pasar por loco y que Totalmente. muere envenenado. Bueno, de esto ya hemos hablado largo y tendido con Hamlet, con Shakespeare y demás, pero digo, esos elementos, que ahí está muy bien lo que decís, y acá está la prueba, queridos suscriptores y suscriptoras que están viendo esto, de que cuando nosotros hablamos de lo simbólico, hablamos de esto, ¿no? Es decir, ustedes van a leer, sea cual fuere la versión que elijan, pueden tomar la versión de Tomás de Britania, pueden tomar la versión de Berulle, pueden tomar la versión de Gottfried de Estrasburgo, un poeta también de la medieval que tradujo, Sí, aparentemente, siglo XII, XII, XIII, tradujo al alemán, al alto alemán, la historia de Tristán y Isolda, etcétera, etcétera. Que después Wagner va a tomar esa fuente Exactamente. como base textual de su ópera. Sí. Digo, podemos elegir cualquiera. Van a encontrar una historia de amor, una historia de adulterio, de las, yo digo, consecuencias, me pregunto, entre comillas, del adulterio. La idea de la recuperación de un amor que no se puede tener. Isolda es Isolda la blonda, Isolda la rubia, la de oro. El oro se pierde. Ahí está la alquimia. Exacto. Tristán debe recuperar el amor y cuando se recupera, ese amor se consuma y lleva a la muerte. Es el amor para la muerte. Exacto. ¿Sí? Entonces, las distintas versiones que ustedes puedan conseguir van a hablar, insisto, de una primera línea, de una primera historia, pero después, cuando empiezan a indagar en lo que hay en la profundidad, nos podemos remitir a la mitología más antigua, nos podemos remitir a la simbología y a la metafísica más completa, y ahí Claro. directamente Tristán e Isolda se convierte no ya en una simpática o en una terrible y trágica historia de dos enamorados que no pueden consumar su amor, cosa que ha sido trasladada a la cultura popular y a las telenovelas más mediocres de una manera melosa, ¿sí? Edulcorada e inútil, porque se quedan en esa historia, ¿no? El amor por el amor mismo. Bueno, acá hay el amor por algo superior. Claro. ¿Mm? Y Diego, vos decías esto, vos que trabajaste muy bien en tu libro y todo el resto es silencio, en La Tempestad Ahí es está. también otro punto en común, ¿no es cierto? Porque el amor de Tristán y de Isolda es un amor alquímico. No lo digo yo, sino que lo va a decir el maestro que voy a citar. Voy a citar algunos fragmentos después. Es genial en ese sentido pensar, me hiciste despertar la siguiente idea, ¿no? Que a veces nos preguntan algunos oyentes respecto de todo lo simbólico. ¿Saben qué queda claro de todo esto? Que los símbolos, al ser universales, ¿no? Se pueden rastrear en Teseo, en Shakespeare, en Tristán e Isolda, en una historia de Marie de France, porque en este caso son mitos trabajados, pero también se pueden llevar, Píramo y Tisbe, se puede llevar a la India, ¿sí? Kalimna y Dida, no me acuerdo cómo se llama en la tradición india. Es decir, cómo esos elementos comunes son el amor alquímico expresado de manera popular, ¿no? Porque eran historias populares, pero con el lenguaje, si se me permite el término, esotérico, que requería para hacer la segunda, tercera, cuarta lectura de la que habla Dante. Porque también uno piensa, yo he tenido diálogos interminables con colegas, estudiantes, y nos dice, tenemos literatura medieval, No. el caballero de la carreta, y uno dice, qué aburrido. No, aburrido es porque, bueno, uno tiene que leer traducciones que son bastante pesadas, pero no importa la historia.
Sí, no. Porque ninguno de estos poetas, ni Tomás de Britania, ni Beroel, Sí, ni exactamente. Gottfried, eran improvisados. No. Eran poetas, cortesanos, Sí. también influidos por algún tipo de moral de la época Obvio. o qué sé yo qué. Leonor de Aquitania, la corte de Leonor de Aquitania es como Exacto. la cuna de los Sí. los grandes poemas Los de amor cortés, los trovadores. Bueno. Claro. Digo, no eran ningunos tontos y entendían que la materia de la poesía no era el contenido y la Exacto. forma, era profundamente el nivel que podría rastrearse simbólicamente. Y acá viene una conclusión parcial o conclusión al fin, un corolario. Y volvemos a nuestra tesis, que no es nuestra en realidad, sino que es compartida y que adscribimos a la tesis de Ángel. Lo simbólico tiene que operar y no necesariamente de manera explícita. Lo simbólico, No es Cymbeline, se arroja Claro. para retrotraerse. No es un cartel que dice ahora un Claro, símbolo. ¿viste? Acá está Tristán, el triste, Claro. ¿no? Como el cartelito que uno pone, ¿no? Totalmente. O el subtítulo. Exacto. No importa. Exacto. Con respecto a los trovadores, Diego, solamente aclarar que existían dos formas de trovar. En Francia se le decía trovar cru, trovar riche, ¿no? Es decir, el trovador popular, ojo con esto, popular no significa minguito tinguitela, como dice claro, Carbadito en la boca. como dice Ángel, ¿no? En este sentido, no significa, sino que en un lenguaje habitual se transmita una historia profunda, ¿no? Como hizo Dante en la Divina Comedia. Y el trovarrich era justamente el alambicado, el lenguaje más, si se quiere, más metafórico. Ambos tenían la misma finalidad, ¿sí? Por eso, si ustedes leen a los grandes trovadores, sobre todo provenzales, o sea, del sur de Francia, los que hablaban en la langue d'oc, en la lengua de Oc, de donde sale esta historia también, también tiene influencia, ¿no? Más que salir, influye. La lengua de Oc, lo que tenía de particular es que en muchos casos permitía juegos de palabras que eran picarescos. Por eso se burlaban de la iglesia, de las instituciones y demás. ¿La iglesia los prendía a fuego? No. No, porque formaba parte de un rito. ¿Me explico? Ojo con eso, ¿sí? Cuando nos dicen la Edad Media era oscura, paremos la moto, ¿no? Como diría hoy, paremos la moto, ¿sí? Esperemos un poquito, porque me parece que nosotros nos oscurecimos en muchos casos. Yo siempre cito a Johann Huizinga, ¿no? Lean a Huizinga, el otoño de la Edad Media. Creo que se entiende mucho en ese sentido. Bien, Diego. Tournier. En 1981, Tournier publica este libro que para mí es maravilloso. Michel Tournier, aclaremos. Michel Tournier, sí, al que le hemos dedicado un programa bellísimo. Más, o sea, es Tournier en realidad, es bellísimo. Nuestro programa hace lo que puede. Que es Le Vol du Vampire, o sea, el vuelo del vampiro. Que fue traducido como el vuelo del vampiro, por suerte, por el Fondo de Cultura Económica. Son ensayos de literatura. El segundo es sobre Tristán e Isolda. Yo lo leería completo, pero no puedo, porque si no nos vamos de tema. Pero, Diego, primero, punto 1, mirá lo que dice. Un mito memorable es una imagen viva que acunamos y nutrimos en nuestro seno, que nos brinda claridad y calor. Ya está. Yo creo que es la mejor definición del mito. Claridad, no oscuridad. Fuego. ¡Ja! Hierbas mágicas, venenos, filtros. Tristán e Isolda es una novela química. ¡Ah! Ahí está. Lo mismo que una novela de amor. Lo voy a decir en tu cara, Roland Barthes. Fragmento del discurso amoroso. Tournier se lo come de desayuno Sí. y bueno, no voy a decir lo que hace al mediodía con lo que se come de Roland Barthes. Pero Claro, bueno, luego de comer. sí. Claro. Perdona a nuestro querido David Fiel que hacemos esta arenga. No, pero él también se ha curado de sabe, esos ya nos males. conoce. Perdón, Bien. David. No es nada ad personam. Por eso digo, hay que leer más. También es el inútil coraje de un hombre de pro, no porque sea de un partido político, sin tacha y sin miedo, que se enfrenta a los maleficios de las brujas. Señores, Isolda es descendiente de quién? De Circe, de Hécate,
de Medea. La pócima. La pócima. El amor enfermo. Exactamente. Fíjese cómo has ¿Me sabido pasas el- leer. ¿Estudio? El trípode. Ah, sí. Muy bien, acá estamos en vivo. Bueno. Pero la pasividad de Tristán no es episódica. De un extremo al otro de esta historia, ese eterno pesaroso se ve impelido por un destino, el héroe y su destino, que encarna por lo general en mujeres un cuarteto femenino. Con ellas se agotan al parecer los grandes papeles atribuidos a la mujer en el escenario y en el mundo. La reina de Irlanda es una madre ciega y funesta en su obtusa buena voluntad. Como solo tiene ojos para la felicidad de su hija, mediante un filtro que prepara a sus espaldas, la condena a la más inhumana de las pasiones. Ese filtro es el elemento alquímico de transmutación. Bien, el rey Marque, lo voy a decir yo porque si no leo todo el texto y se los recomiendo. Se consigue el Fondo de Cultura Económica, el vuelo del vampiro. ¿Qué dice sobre el rey Marque? Que es el gran cornudo de la historia. Por eso es el rey de Cornualles. Sí, de Cornwall, muy bien. Turtum. Terrible, esto está derrapando. Hiperhumor. Claro, exactamente. Muy bien. Fíjense, y esto no es mío, esto es de Tournier. Pero fíjense cómo se lee simbólicamente. Aproximadamente 2 siglos después, porque él viene de tratar el tema de Almena y Júpiter, ¿no? En relación con un carpintero de Nazaret de nombre José va a padecer terribles dudas porque María, la moza a la que había desposado, estaba encinta antes de la consumación del matrimonio. Nada más alejado de una farsa al saltimbanquis. Las dos historias coinciden exactamente y resulta fácil comparar a Anfitrión con José, a Júpiter con el Espíritu Santo, a Almena con María, a Mercurio con Gabriel y desde luego a Hércules con Jesús. Ambos nacidos del mestizaje humano divino, ambos salvadores de la humanidad, en aras de la cual se sacrifican. Cuando a un dios se le ocurre insertarse en el tejido de las generaciones humanas, debe hacer saltar un punto para apropiarse más o menos mañosamente de ese sitio. Anfitrión y José, mira cómo se llama Anfitrión, ¿no?, se presentan como dos prototipos de un género muy ambiguo, pues son a un tiempo honrados y escarnecidos, ridiculizados y admirados. En su calidad de maridos burlados a los que Dios ha escogido para servir a la humanidad. El rey Marque pertenece sin duda a esta estirpe de cornudos metafísicos. Chao, nos vamos. Yo me voy, me retiro. Después de esta... ¿No es genial? Ya está, cerremos todo. A ver. Cerremos cuando... la École de Haute hay que cerrarla. Totalmente. Es decir, Michel Tournier, posiblemente el más grande escritor francés de la segunda mitad del siglo XX, le hemos dedicado un capítulo que no mereció obviamente los comentarios de Foucault ni ninguno de, ¿no?, como lo merece Jean-Marie Gustave Le Clézio, por ejemplo, que obtuvo el premio Nobel. Fíjense la lectura delicada. ¿Qué está haciendo? Una lectura simbólica. Es decir, uy, sí, es un cornudo, como haría Dios. Oh, sí, este es un cornudo, este lo engañó a la mujer. No. Es una historia metafísica. Humorada aparte. Sí. ¿No? Humorada aparte. Sí. Cornudos metafísicos. Lo dice Tournier, ¿eh? Nosotros hacíamos el chiste recién de Cornualles, qué sé yo. Claro, porque es un dios. Agamenón, el hermano de Agamenón, mira, Menelao. Menelao. Ahí tenés un cornudo, no sé si metafísico, pero... Bueno, Diego, te cité a París. ¿París de quién se enamora? De Helena. O sea, ¿quién? Y él es el herido, ¿sí?, que su esposa Enona se niega a curar. Hagan las relaciones, por favor. ¿Sí? El resto queda en el lector. Es decir, uno dice, you. It's up to you, New York. Digo, ahí está. Ahí está
es ese entretejido, en el sentido de Penélope, ¿no? Claro. Se La entreteje tela sagrada. algo que es que cuando uno ve el telar expuesto, encuentra la esencia de la condición humana. Totalmente. O sea, son elementos míticos, por supuesto, Ujú. originarios y originantes que construyen el telar de la condición humana. Ujú. Es decir, uno puede decir, pero Porrini y Ortega están delirando. No, acá está Tournier. Lean, hay muchísimo material. En internet se consigue fácilmente el centenar de ensayos dedicados al amor cortés, a Tristán. Todos van a, digamos, a abrevar en un corpus que si no es mítico, yo Pero obvio que me es corto la mítico. vena con una galletita acá Claro, mismo. claro. Por eso la leyenda, cuando se habla, vieron que a veces es una leyenda, es algo... Ojo con la leyenda es de base mítica. Por supuesto. Lo que ocurre es que la leyenda lo que hace es hacerla leíble. Legendo, Claro. legendum. Exacto, por eso... Yo creo que además de hacerla accesible es traerla Ujú. al tiempo, al pretérito perfecto compuesto, ¿no? Traerla Claro. esto ha ocurrido recientemente. Recién, claro. ¿no? Está como- Lo pongo es una en el reinado actualización, bueno, en el hilo Claro. de Ariadna, con el hilo de Ariadna, en el que dediqué, en mi caso, pues me tocó a mí hablar de mitología guaraní, no tiene ese problema, ¿no? Es decir, en qué medida el ciclo de Ñamandú y el ciclo de Tupac, cuándo se convierte el mito en leyenda. Bueno, hay toda una cuestión, hay una discusión que Bueno. es harina de otro costal, que bueno, Claro. ya haremos otro programa, pero está el tema ese, ¿no? Profes de literatura, diferencia entre mito y leyenda, acá está, Sí. El puente. el puente. Vamos con Wagner. Hasta acá la literatura, Exactamente. ¿no? Y podríamos seguir No, todas sí, las sí, es reversiones, interminable. qué sé yo. El 10 de junio de 1865 ocurrió algo memorable para la historia, Teatro Real de Múnich. para la historia cultural, musical y estética de la humanidad, que fue justamente el estreno de la ópera, que en realidad Wagner no quería llamarla ópera, No, él hablaba de... un drama. Sí, señor, drama. Drama sinfónico. Drama sinfónico, poema dramático, poema Exacto. musicalizado, lo que fue. Tristan und Isolde. Ópera que le llevó a Wagner un tiempo relativamente corto, a diferencia del Anillo, El que Anillo. le llevó 27 años, Exacto. se publica, mira, ¿no? Se estrena 10 años después. Sí, señor. Pero, digamos, el logro de Wagner, o digamos la maestría de Wagner, es tomar esto que nosotros estamos dialogando, que circula en el fuero de lo literario, darle una vuelta de tuerca, llevarlo al terreno no solamente de lo literario, porque el libreto lo escribió Wagner, que Sí. son poemas, Sí. la partitura y demás, y todo lo que implica la composición de la ópera, sino que fue llevarlo a un nivel casi finisecular, ¿sí? Porque Wagner con Tristán e Isolda, con la ópera Tristán e Isolda, abre la puerta a lo que después Schoenberg y todos los grandes músicos de lo que se llama el dodecafonismo, la Hasta música Richard tonal, Strauss, ¿no? Richard Strauss, Wagner abre la puerta con Tristán e Isolda. Se estrena en 1865 y, por supuesto, como decíamos recién, Wagner toma la versión de Gottfried de Estrasburgo, que es uno de los que tradujo, digamos, la versión francesa, qué sé yo qué, del poema, y lo llevó a ponerlo en escena en 3 grandes actos. Y yo creo 4 horas de ópera. 4 horas de ópera. Bueno, bien a la Wagner, ¿no? El lunes pasado hablábamos de ópera y literatura con Stendhal, y vos decías que la ópera se muere con Turandot. Bueno, sí, la ópera se muere con Turandot. Después viene Wagner no a resucitar la ópera. No, es anterior. Es anterior, bueno, pero yo no creo que coincidirás conmigo. La ópera de Wagner no es la ópera italiana. No, no. La ópera es un nombre genérico. O sea, Yo voy a Wagner terminar con una ópera italiana. Wagner hace otra cosa. No, claro. Digamos, Es el drama total. Tristán e Isolda es la piedra basal de otra forma de no solamente pensar la puesta en escena, sino también otra forma de pensar la música, porque acá hay que hablar
de la presencia musical. Y lamentablemente, sepan disculpar, nos vamos a tener que poner un poco técnicos sin ser demasiado crípticos, porque quienes saben de música, Calogero, querido Calogero, nuestro suscriptor, Julián Calogero, que es, o Calogero, no sé cómo se pronuncia. Calogero, que es músico y que es seguidor de este programa, seguramente hará correcciones del caso. Voy a tratar de ser lo más simple posible, pero desde los primeros segundos, desde el primer acorde de Tristán e Isolda hasta el último, hay una renovación, no solamente literaria, sino también musical, e insisto, es una apertura a un mundo nuevo, a partir de un mito. Wagner, como saben, le dedicó sus grandes óperas a temas medievales. Sí. El Anillo de los Nibelungos, germánica, ¿no? Parsifal, Lohengrin, y por supuesto Tannhäuser, y por supuesto Tristán e Isolda. En 1854 le escribe una carta a Franz Liszt, sí, y le dice, cito la carta de su suegro. Sí, cito la carta un fragmento de la carta de Wagner. Dice: diseñé un Tristán e Isolda que será el más amoroso de los sueños, en los que el amor, por fin, encontrará su última plenitud. Una obra simple y aún así la más sangrienta de las concepciones musicales imaginables. La bandera negra, la capa negra, cubrirá por fin esta historia. ¿Qué pasa con la musicalidad del poema sinfónico, del drama de Wagner? A ver, vamos a tratar de pensarlo de una manera muy, muy técnica. Quienes conocen algo de música van a saber a lo que me refiero, y quienes no conocen lo van a entender de una manera muy simple. Ustedes saben que la música, por lo menos la música que conocemos como música tonal, tiene prima facie dos registros. El registro, las escalas cromáticas y las escalas simples, digamos, do, re, mi, fa, sol, la, si, más las 5 notas de pasaje, que son los semitonos, el do sostenido, el re sostenido, el fa sostenido y tal. Son 12 componentes que configuran lo que es el principio de la armonía. Exacto. Lo hemos dicho en nuestro programa dedicado a armonía y estilo sintáctico. ¿Qué es la armonía en definitiva? Es la, digamos, interacción de 3 o más sonidos que generan por lo menos 2 estados emocionales. Uh-huh. La tensión, los acordes menores, y el reposo, los acordes mayores. El do mayor es, estoy en casa, estoy en un espacio habitable, un espacio conocido. Bueno, el locus amoenus. El locus amoenus. Y el acorde menor, ¿sí? Semitono, que rompe esa armonía. La música es, dentro de la escala armónica, tensión y reposo. Exacto. Tomen cualquier pieza musical conocida y se van a encontrar con esta relación entre algo que se abre, algo que se tensiona y se relaja. Uh-huh. Generalmente la música tonal es eso, son escalas armónicas, progresiones armónicas que van de una dominante, pasando por de una tónica, pasando por sus dominantes, sus subdominantes, etcétera, hasta llegar a un equilibrio, pasando en el medio por distintas variables. ¿Qué hace Wagner? Proceso matemático. ¿Qué hace Wagner con Tristán e Isolda? Hay un artículo extenso y hay un video, cuyo link vamos a dejar abajo, que lamentablemente está en inglés, no está subtitulado, pero no tanto por lo que dicen, sino por lo que se muestra en escena, de Stephen Fry, que viaja a Alemania, a la casa donde vivió Wagner. En Bayreuth. Creo que en Bayreuth, sí, y toca el piano con el que componía Wagner. Y el artículo que pueden encontrar en cualquier fuente en internet es el acorde Tristán. El primer acorde de Tristán es la manifestación de algo innovador en la música. Estamos hablando de 1865. En realidad 1858, Diego. 58 cuando empieza a componerlo. Sí, 54. ¿Sí? Pero, digamos, el estreno es en 1865, claro. Es el momento, digamos, de bautismo de fuego. El mundo conoce este monstruo que es Tristán e Isolda. Exactamente. ¿Qué hace Wagner con ese primer acorde? Voy a tomar un concepto muy simple. El acorde principal es un fa, un si, un re sostenido y un sol sostenido. ¿Sí? Fa, si, fa, si, re sostenido
y sol sostenido. Quienes toquen el piano, si pueden, vayan a un piano, escuchen esas notas juntas. Y no es armónico, No. porque lo que hace Wagner es jugar con la tonalidad mayor y aumentar las dominantes Claro. del acorde. Es una tensión. Es una tensión. ¿Qué hace? La escala de Fa es Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa. Esa es la escala de Fa, Claro. ¿no? ¿Qué hace? Juega con la tónica, que es el Fa, se apoya en la cuarta y en vez de quedarse en la cuarta natural, aumenta la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Le da un semitono, Claro. con lo cual ya ahí hay una tensión. Primera tensión. La segunda tensión se da en la sexta, que debería ser un Re. Do, Re, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, el Re natural, es la sexta natural. Lo que hace Wagner es Re volver sostenido. el re natural, lo aumenta, Y lo lleva a un re lo sostenido. lleva a un re sostenido. Claro. Y lo mismo hace con la novena. En vez de convertir al sol como novena natural, lo aumenta, ¿sí?, Sol sostenido. al sol sostenido. Ese movimiento genera un quiebre. Claro. Ese acorde que abre la ópera se convierte en el leitmotiv. Es el mismo acorde con sus variantes y sus escalas y sus progresiones. No me quiero poner más técnico de lo que ya estoy siendo, perdonen. Se convierte luego en todo, por ejemplo, el principio del final del segundo acto. Claro. El Liebesnacht, ¿no? La noche de amor. Luego del dúo. Esa área en la que Tristán e Isolda se están amando musicalmente, se están amando y de pronto Eso llega Discúlpeme, es un Kurvener. orgasmo. No, te corrijo, perdóname, es un coitus interruptus. Bueno, Porque Ah, en el claro. momento en el que están por llegar a la resolución, al clímax, entra Kurvenal, Rete dich, Tristán, le dice, sálvate, Tristán, y se corta. claro, Vos lo viste en la vivo. mala onda. Se corta. Cortan el chorro. Se corta y se sostiene. Eso se va a resolver. O sea, de la Liebesnacht se va a pasar a la Liebestod, ¿no? Sí, El sí. amor de muerte. El canto muerte al de amor, amor. la muerte de amor. Exacto. Que es el aria que canta Isolda al final, que es uno de los mejores finales de una ópera alemana Sí. que puede existir, porque esa tensión que se generó al romper la armonía natural del primer acorde se resuelve en ahí sí lo digo, el orgasmo de Isolda al final. Vaya Ante el cadáver. ante el cadáver de Tristán. Claro. Se resuelve. Exacto. ¿Y qué le sucede? Inconsciencia, placer infinito. ¿Qué le dice ya sucede las a últimas palabras. Isolda una vez que llega a la resolución? Muere. Bueno, claro. La Petite Mort Está bien, claro. muere. ¿Qué querés? Wagner, Wagner que de armonía y de música entendió una barbaridad, no No, como sí, yo sí, que sí. trato de torpemente explicar algunos aspectos. Dijo Wagner, escribió Wagner, yo creo en Dios, Sí, Mozart y Beethoven. ya está. Transformar esa armonía en una tensión, y yo los desafío porque hice el ejercicio en mi casa, no traje el piano acá porque era un problema. El mismo acorde que usa Wagner, mirá lo que te voy a sorprender con esto. A ver, El mismo acorde que usa Wagner, para Tristán. sí, hay como 4 o 5 versiones. Schoenberg, otros grandes estudiosos de la armonía se rompieron la cabeza para intentar entender qué acorde es el acorde Tristán. Algunos dicen que es un Fa, otro dice que es un Fa séptima disminuida, no importa. Ese acorde que tiene una tónica en Fa, que es una nota muy compleja, el Fa, que baja al Si en la sexta, que va al Re sostenido y al Sol sostenido, es inarmónico. Bueno, Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y esto lo tengo comprobado musicalmente Maestro. con la partitura, Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, tan 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 pam 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 pam, usa el mismo acorde pero en la tónica, no en la tónica, en el formato natural. Usa la escala de Fa natural. Lo que Wagner había aumentado, la cuarta, la sexta y la novena, que Wagner había aumentado, esos semitonos que había subido, Freddie Mercury baja ese semitono,
vuelve al acorde natural y construye una de las piezas de amor más impresionantes de la historia de la música moderna. Porque escuchen ese acorde, pam, tam, pam, 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 pam. Ese juego son las mismas notas que usa Wagner, pero en su, digamos, armonía natural. Exactamente. Entonces, algo, a ver. No, pero... Yo te juro que lo comprobé. Después, si quieren, lo ponemos en... Es un himno de tristeza impresionante. Porque hay que tener en cuenta también el elemento clave que Wagner quiere trabajar, que es justamente la desolación, ¿no? ¿Dónde escribió esa ópera? ¿Cómo la escribió? Ópera, bueno, ese drama. ¿Cómo lo escribió? Y lo que dice Furtwängler. Furtwängler dice del Tristán e Isolda, dice, Wagner no tenía, o por lo menos no era el objetivo de Wagner, abrirle el camino a la música atonal o a la música dodecafónica, tema que trabaja muy bien Thomas Mann en el Dr. Faustus, ¿no? Dr. Faustus crea un sistema de música atonal, obviamente Thomas Mann, acá lo tengo, Richard Wagner y la música, entre muchos ensayos y cartas que recopila este texto, tiene una carta de 1938, un artículo de 1938 acerca de Schopenhauer. Las influencias de Schopenhauer en el Tristán e Isolda. Wagner lo dice en una carta. Acabo de leer El mundo como voluntad y representación. Exactamente. Para Richard Wagner, a quien un poeta, Georg Herwegh, indujo a leer a Schopenhauer, la doctrina del filósofo fue un auténtico don del cielo, dice Thomas Mann. La doctrina del filósofo, el factor más benéfico, el descubrimiento más revelador y estimulante de su vida, nada más y nada menos que una revelación. Recordemos nuestro programa sobre Schopenhauer. Vivimos en un mundo tensionado por dos existencias, la existencia de la representación y de la voluntad. Exacto. Si nosotros deseamos algo, dice Schopenhauer, y tratamos de cifrar ese deseo en el mundo representado, claro, mientras que la voluntad, el númenos, opera por fuera de ese mundo y es incognoscible. Exacto. El acceder al númenos, el acceder a la voluntad que se representa en el mundo conocido, es la ascendencia metafísica. Claro. ¿Qué pasa en Wagner? Por eso para el arte, digo, perdóname que te corte, no, por favor. Discúlpame, porque estás muy bien, estamos yendo maravillosamente, pero para todo artista, yo siempre digo que tienen que leer a 2 o 3 filósofos, los grandes artistas que se dedican, que quieren hacer un arte. Uno es Platón, no cabe duda, ¿no? Platón hay que leer sobremanera su obra y después dejarla, ¿no? Claro. Soltarla, porque Platón es realmente el maestro. En segundo lugar a los neoplatónicos, ¿sí? Sobre todo a Plotino y demás. Después ver que eso pasa herméticamente hacia los italianos, Ficino, es decir, todos esos hombres del siglo XV-XVI que tienen una genialidad. Y yo siempre digo que de ahí pasa Vico y pasa Schopenhauer. Es decir, Schopenhauer es la síntesis y los profesores de filosofía no lo dan. Schopenhauer. Está muy mal. Porque voy a meter, perdón, cuando termines voy a meter mi cuchara. No, es muy simple, digo, ¿qué quiero decir? Que Schopenhauer lo que hace, esta idea de el pesimismo, claro, a ver, Tristán está escrito sobre la influencia de Schopenhauer, pero no interesa que Schopenhauer haya leído tal vez mal ciertas influencias orientales. Lo digo como una persona que admira ciertas tradiciones orientales, sino que Schopenhauer supo, y acá hago una defensa fundamental del gran Arthur, supo que el arte era el último espacio de la metafísica que iba a quedar en Occidente. Y ahora sí. Pero por favor, al contrario. Vos decís eso y me parece, y adscribo totalmente. Wagner no dijo, pues sí, yo leía Schopenhauer, bueno, en este momento, en este acto está la voluntad y en este acto está la representación. No. ¿Sabe cómo lo hace? Con la dicotomía entre el día y la noche. Uh-huh. Durante el día,
en la ópera, Tristán e Isolda están en el mundo del fenómeno, el fenómenos, Claro. tomando a Muy Schopenhauer, bien. el mundo de la representación, porque Exacto. tienen que representar algo que no son Exacto. durante el día, tienen que fingir ante Marque, tienen que ocultar su amor durante el día, Exacto. durante la Liebesnacht, ¿no? Durante la noche amorosa, conocen el númenos, conocen dónde sucede el acto segundo, el final del acto segundo, en la Liebesnacht. Ujú. Ese coito interrumpido, ¿sí? Sálvate, le dice el personaje a Risterich, le dice a Tristán, porque la noche es el ocaso del amor. El momento donde se consuma y no se llega a consumar hasta la última noche. La corte de amor. La corte. Y como, según algunas versiones, por supuesto la de Gottfried, Tristán está tocando el arpa y hay un arpa en Wagner. Tin, Sí. tum, 2 acordes, 2 notas. Sí. Porque después dicen, la abrazó tan fuerte antes de morir que Isolda murió en sus brazos. Dice una de las versiones. Es hermosa esa versión. Bueno, Diego, Pero vos pensás que durante la noche... la construcción de la orquesta, perdón, la construcción de la orquesta que hace Wagner tiene un arpa, justamente, hay un arpa sola, lo que indica justamente la soledad de ese instrumento para ser resaltado, y tiene 60 cuerdas. El arpa, sí, yo lo conozco por el arpa paraguaya. Yo he tenido la posibilidad de tratar de tocar, de tañir, es imposible. Es un piano. Es un piano sin teclas. Claro, Uno tiene que claro. tocar con las 2 manos, ¿no? Exacto. Por algo el arpa es el instrumento angélico, Mm. ¿no? La lira. Ahí está Bueno, Orfeo, ¿no? antecedente. El hecho es que el arpa es un piano sin percusión, digamos, pero fundamentalmente un arpa llevada a 8 escalas. Sí, totalmente. Claro. Con un triángulo rectángulo Claro. pitagórico. ¿Quieren más simbología? Vayan a leer a Pitágoras, o sea, a los pitagóricos. Totalmente. Digo, volviendo a la dicotomía día y noche, representación y voluntad. El día es el espacio de la representación del fenómeno schopenhaueriano. Exacto. Y la noche, el abrigo de la noche, por eso el romanticismo recupera la noche. Por eso el romanticismo es el arte nocturno, el nocturno como Diego, composición Diego, musical. ¿a quién toma como modelo de su poesía? A Novalis. Novalis. Pues, ¿Y los poemas de qué Novalis poema? cómo se llaman? Justamente, himnos a la noche. La última estrofa que pronuncia Isolda antes de caer. Respirar mi vida en dulces aromas, en el oleaje agitado, en los ecos resonantes, en la corriente universal del aliento del mundo, ahogarse, hundirse inconsciente, el mayor éxtasis. El mayor éxtasis. Inconsciente el mayor El éxtasis. mayor éxtasis. ¿Sabes cómo se dice éxtasis en alemán? Lust. Lust. ¿Sabes cómo se traduce al inglés? Lust, lujuria. El mayor éxtasis Claro. es la lujuria. Claro. El amor de Tristán e Isolda no es el amor cortesano que contempla a la bella doncella que aparece en el escabel. Es el amor, lo dijimos sin ambajes. Vaya para ciertos profesores españoles. Sí, déjense hinchar los huevos. Perdón. Hay ciertos maestros que deberían leer un poco más la literatura anglosajona. Va para usted, señor Jesús Maestro, que dice que habría que dejar que el Quijote De es una lamer obra el maestra. culete. El culete, dejen de lamer el culete a la literatura anglosajona. Empecemos no a lamer culetes, pero sí a leer. Porque digo, ¿cómo empezamos? Empezamos con Grecia. Todo. Si quieren me voy a la India, no tengo ningún problema. Esta tradición va más allá de esos nacionalismos mediocres. Va más allá de la anglofilia, va más allá de todo lo que ustedes quieran. El concepto fundamental es que la simbología supera la racionalidad crítica de la literatura, que es un estado, es un nivel chato, en cierto modo. Porque estos hombres
que eran anónimos en muchos casos. Discúlpeme, ¿cuál es la biografía de ciertos autores de la Edad Media? No la sabemos. Era un saber que se transmitía. Y en segundo lugar, a tener en cuenta, clave, que lo tiene en cuenta Wagner, por eso escribe Los Maestros Cantores de Nuremberg como homenaje a esos poetas anónimos, o con nombres que en última instancia no tienen importancia, porque no es el yo el que impera. Wagner escribe esta ópera sobre este drama, sobre la base. Él está terminando la Valquiria y está empezando Sigfrido y sufre la revelación. Está en Suiza, en casa de Matilde Wesendonck, que yo les pido por favor que él se... Wagner estaba casado con Mina Wagner, que era realmente, bueno, en fin, de estos seres que uno, en fin. Mejor ¿no? perderlas que encontrar. Claro. Y Wagner se enamora de Matilde Wesendonck, que está casada, y le dedica a los famosos Wesendonck Lieder, que les recomiendo escuchar. Son una obra, una joya en la literatura. Él está apasionado por esa mujer que ya está casada, tiene 41 años. Está compleja la situación. Escribe el primer acto de Tristán en una situación de tensión y se va a qué ciudad a escribir el acto 2. Por una cuestión de exilio, estaba en Zúrich, sale de Zúrich y se va ¿a dónde? A Venecia, que debe ser la ciudad, una de las ciudades más... Tot in Venice, Claro, escribe Thomas Mann, ¿no? Exactamente. La muerte en Venecia. Exactamente. Que es el canto a la estética. Y dicen que el golpeteo del agua en los canales es el acto segundo de Tristán. ¿Cómo empieza el anillo? Bueno, ya. ¿Cómo empieza el anillo? En el agua. El concepto de... Perdón que te interrumpa. No, El adelante. concepto de leitmotiv. Porque uno dice, Wagner, los leitmotiv. Sí, está bien, perfecto. Pero no es solamente la repetición. Uno escucha el final del ¿cómo se llama? El Goethe ocaso. Dämmerung, al final del ocaso de los dioses, y recupera todos los leitmotiv, qué sé yo, la sirena, pim pum pam, los sudos de los elfos, qué sé yo qué. Pues sí, obvio, Wagner es eso, pero es el arquetipo. Claro. Wagner entendió, y lo dice Thomas Mann en su artículo, que hace una defensa, una apología de la influencia de Schopenhauer en Wagner, pero entendió que literatura, poesía y música son una sola cosa, sostenida en el mito. El final de la literatura y los dioses de Calazo. Hay alguien que señala, Apolo, que señala al escriba sobre la cabeza de Orfeo, cortada, y Orfeo que tañía, la lira. Exactamente. La lírica. Exacto. Diego, una cosita más para los curiosos de la música. El tema del filtro de amor dio pie a una ópera agradablemente cómica, también dramática, que es L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Que seguramente ustedes conocen la famosa aria Una furtiva lágrima. Degli occhi suoi spuntò, es decir, de sus ojos brilló, ¿no? Es un aria bellísima, pero ¿qué hace Donizetti? Lo opuesto de Wagner, obviamente. Un italiano se burla. El amor puede ser considerado, ¿no es cierto?, como algo pasajero. El famoso dueto de los 20 scudi, ¿no?, que le va a vender el elixir de amor para conquistar a la amada. Toscanini dijo, ya lo dije en otro programa, ¿no?, que si Tristán y Isolda fuesen italianos, en el segundo acto estarían los hijos. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que los italianos interpretan la metafísica de otra manera. No son menos metafísicos, ¿no? Nosotros somos dioses, ¿no? Claro, los dioses vivieron en el Tirreno, diría un amigo mío, que nuestro querido Pablo Gisara diría en Sicilia vivieron los... ¿no? Prontamente va a haber novedades con Va a haber novedades con eso. Pero los alemanes, los nórdicos, en esa concepción tal vez más gélida que pueden tener, reflexionan sobre el tema
No son menos pasionales en ese sentido. ¿Y qué querés? También en lo nórdico, ¿viste? Viven rodeados de montaña, De nieve, claro. de risco, ¿viste? De nieve, de viento, de ventisca. Claro. No puede salir no puede salir la pasta yuta, ¿viste? Claro, ¿No? exactamente. Mientras en Italia mis antepasados comían la baña cauda, bueno, allá se daban otras cosas. Pero ¿qué quiero decir? Que ambas tienen el mismo tronco. Sí, ¿Sí? el O sea, mito. Donizetti y Wagner pueden trabajar con el mismo tronco, que es la gran tradición de la literatura. Cuando se quiere hacer de la literatura un sistema racional, se la reduce. Cuando se quiere hacer de la literatura un sistema sociológico, se lo reduce. Ningún crítico de literatura les va a hacer el análisis que hicimos hoy, no porque seamos geniales, estamos citándonos en fuentes. Yo tengo acá a Ernesto de la Guardia, Tristán e Isolda, edición de los años 50 de la Argentina. ¿Sí? Thomas Mann, Richard Wagner y la música. Exacto. Tenés ahí querido, El vuelo del El vampiro, vuelo del vampiro, que ya Michel lo Tournier. cité. ¿Qué quiero decir? Que la literatura ha sido comprendida muchas veces por escritores geniales como Michel Tournier, o por personas, o Thomas Mann, por supuesto, no me pongo de pie, pero que no están en esa crítica de canonjía, ¿sí? Que no me quieren meter un modelo, sino que están diciendo de manera esencial, no quiero decir fundamental porque me cargan que uso mucho fundamental, de manera esencial, De alguna manera. para morigerar esto de que los mitologemas operan como operaron en Thomas Mann, como operaron Hay una carta en este libro que Thomas Mann le escribe a Kerenji, justamente. ¿A quién no va a ver? Yo quisiera hablar horas. Podríamos hablar horas. Lo que pasa es que acabas de tocar un ámbito, Diego, el de Wagner, Sí, que nos sí. llevaría Venimos cebados 6 con octavas. Venimos cebados Hay con un esta preludio edad. en 6 octavas. Sí, totalmente. En Digo, ritmo de vals. ese acorde inicial del Tristán, que, insisto, Que es desolador. es desolador. Yo lo he tocado en casa, en el piano, en el teclado. Es muy fácil conseguir la partitura. Yo en el clave. En el clavecín, en el clavicémbalo. El clavicémbalo. Sí. Vendo, viste el chiste, ¿no? Vendo piano de Bach con las teclas extremas intactas. Porque Bach tocaba ahí en el medio. Totalmente. Y le bastaba. Y le bastaba, ¿no? El maestro. Como diría el querido Alfredo Fraschini, Rubinstein vendía su piano, ese pedal del medio anda, ¿viste? Porque no tocaba el pedal del medio. No lo usaba nunca. Hoy Digo, citaste a Liszt. A Liszt. Bueno, un día vamos a hacer un programa sobre Liszt. Músico admirado por... Le debemos, sinceramente, al público, nos han preguntado en Instagram, qué sé yo, hago un excorso. Instagram tiene un concepto que es el del filtro. ¿Qué hace el filtro? Los que son Instagramers o los que frecuentan Instagram. El filtro en Instagram es justamente ¿cómo decirlo? En palabras sencillas, una suerte de surface, no me sale la palabra, es una máscara que se le pone a las fotos para embellecerlas. Nada más alejado que el concepto de filtro que desarrolla Michel Tournier. El filtro en Instagram es para mentir, el filtro mitologemático es para representar. Qué bueno. Sí, para volver a presentar algo que está perdido. Porque, en definitiva, Tristán e Isolda deben reunirse. ¿Sí? Hay algo que se ha perdido. Religarse. ¿Sí? El resto es literatura. El resto es... Aparte femenino y masculino. Femenino y masculino, el día y la noche. ¿Sí? El amor... La rubia y la muerte de amor, Liebestod. Qué maravilla. Liebestod. Der Tod in Venice, como dijimos. La muerte en Venecia. La muerte no es el fin de la vida. La muerte es la instancia final, la instancia climática. Por eso los franceses consideran el orgasmo como le petit mort, la pequeña muerte. ¿No? Polvo será más polvo enamorado.
cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, mas no des otra parte en la ribera. ¿No? ¿Cómo es que dice? Mas no des otra parte en el alma mía, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe me llama el agua fría, y perder el respeto a la severa. severa. Alma, quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego andado. Medulas, que medulas, que tanto mora fuego andado. Médulas que tanto fuego andado. Su cuerpo dejarán no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Bueno, querido Francisco de Quevedo, en tu cara. 7 lenguas hablaba Quevedo, entre ellas griego, latín y hebreo. Toma. Y están peleando, acá está, muchachos de la UBA, perdón, estoy enardecido, muchachos de la UBA, están juntando firmas para que no le saquen un segundo nivel de griego y latín. Recién ahora se avivaron, recién ahora. Vamos, por favor. Jalepata cala. Jalepata cala. Sebastián, yo te digo, insisto, podemos estar horas hablando de esto. Basta. Espero que quien nos pidió este programa quede satisfecho. Sepan disculpar. Estamos muy contentos. Yo estoy feliz con la última página. Creo que le puso al hijo Tristán, sí, por eso. Sí. Hermosísimo, pero bueno, tiene un mito difícil. Difícil, pero bueno, detrás de ese mito difícil hay algo metafísico. ¿Sí? Tristán e Isolda, pueden leerlo, se consigue fácilmente. La ópera de Wagner está íntegra en YouTube. Vamos a dejar. Mi sueño, ¿sabes cuál era? Pero YouTube después no nos limita los derechos de autor, aunque nosotros no cobramos un mango por esto, así que podemos ponerlo. Era poner fragmentos de la ópera, sobre todo el fragmento de la Liebesnacht y de la Liebestod. Al final la pueden ver, hay una hermosa versión en la Scala de Milán, dirigida por Daniel Barenboim. Que Daniel Barenboim, ¿sabés lo que hace? Cuando muere Isolda y antes de que termine el último acorde con el arpa, la gente empieza a aplaudir y la cara de Barenboim decir, no se apuren, claro, porque este es el momento. Claro. Este es el momento. Lo pueden consultar, vamos a dejar el link. Ese silencio. Wagner es un camino de ida. Quieren discutir después el nazismo, eso es pero eso es basura. Lo voy a decir vulgarmente, es para la gilada. Sí. De hecho, el querido Daniel Barenboim, nuestro compatriota, a quien me pongo de pie para nombrarlo realmente, porque ha logrado unir a judíos y a palestinos. Con la orquesta del diván, del West Divan Orchestra. Exactamente. Entendió todo. Realmente. Entendió todo. Quiso tocar Wagner en Israel y bueno, yo lo entiendo también. Tocó Beethoven en el 9 de julio. Sí. Yo lo fui a ver. Sí, exactamente. Y valga decir que eso es entender, porque justamente si hay algo que debemos hacer es robarle las banderas, como diría, ¿no?, a los monstruos para que sean nuestras. Dejo el pie picando. ¿Ustedes sabían que Dostoyevsky había sido censurado de la enciclopedia soviética? Señores, gracias. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página y como siempre decimos, a seguir leyendo. Gracias. Adiós. Gracias.